Clara, sola, en la calle, inmóvil, ausente, perdida. El mundo de Clara se esfuma. Voces se apagan. Ojos buscan. Hallan ruido. Pasos. Apagada. Cada paso, un peso. Arrastrada a un camino no elegido. Sola. Entre la multitud, en otra dimensión. Sin saber por qué, algo dentro de ella empieza a preguntarse si realmente está viviendo o simplemente sobreviviendo. Clara, absorta, ve el mundo pasar sin pausa. Voces, motor, tráfico, eco lejano, otro mundo. Se ve, no se reconoce, identidad diluida, mente abrumada, vueltas, emociones ajenas, sin fin. Anhela su voz, la real, esperando siempre oírla. En silencio, una vibración interna busca abrirse paso. Esa noche, Clara se acuesta temprano, no por cansancio físico, sino por un cansancio existencial que no puede explicar. La oscuridad la calma. Su voz susurra en el silencio. Un eco interno, débil, llama desde su alma olvidada. Por un momento, Clara siente miedo, no por lo que hay afuera, sino por lo que está empezando a despertar dentro de ella. Siempre ahí, voz interna, susurraba, ahogada por el ruido. Clara anhela recordar, entender, escuchar su alma. Clara despierta, decidida, con un cambio inminente. Empieza a caminar por la ciudad como si buscara algo, o quizás como si esperara que algo la encontrara a ella. Pasos la alejan, intuición guía, sin rumbo, suavemente. Las voces externas se apagan poco a poco. Por primera vez, el silencio no la asusta, la abraza. Camina durante días, sin prisa. La incomodidad del cuerpo contrasta con una paz que empieza a crecer dentro de ella. Templo antiguo, hombre espera, silencio eterno. El monje no dice una sola palabra, solo la observa, como si ya supiera todo lo que Clara ha vivido. Clara se sienta frente a él. El silencio entre ambos pesa, pero no incomoda. Es un lenguaje distinto. Pasaron horas sin hablar. El mundo alrededor se detenía y Clara sentía que por fin alguien la veía. El monje habló. No estás rota, solo duermes en sueños. Ese sueño, mente colectiva, miedos ajenos, no es tu tristeza, no es tu ansiedad. Son capas que el mundo te pegó encima, pero tú no naciste con ellas. El monje le pidió que cerrara los ojos y respirara, no para calmarse, sino para entrar por fin dentro de sí misma. Le enseñó que el silencio no es vacío, es el lugar donde la verdad espera pacientemente a ser descubierta. Clara comenzó a sentir cosas que nunca había sentido. Paz sin razón, presencia sin esfuerzo, amor sin objeto. El monje le dijo, ahora sabes cómo escuchar, pero eso es solo el comienzo. El mundo aún duerme, y su ruido seguirá tocando tu puerta, pero tú ya no tienes que abrirla. Has despertado, y ahora puedes caminar entre los dormidos sin perderte otra vez. Clara baja de la montaña con la misma ropa, pero ya no es la misma. Algo en su mirada ha cambiado para siempre. Donde antes veía confusión, ahora ve patrones. Donde antes sentía ruido, ahora hay pausas y espacio para respirar. La gente corre, grita, discute, pero ella ya no se deja arrastrar por ese torbellino invisible. Ella sabe ahora que no todos esos pensamientos eran suyos, que muchas emociones que cargó no le pertenecían. Reconoce al inconsciente, le dice, no mandas, ya no reacciona, responde, ya no carga, suelta, ya no busca. Simplemente, una mañana,
Clara entra a una cafetería. Al fondo, una joven llora sola. Nadie la ve excepto ella. Se sienta cerca, sin decir nada. Solo está presente. La joven la mira y por un instante algo en ella se calma. No necesita hablar para transmitir paz. Clara irradia una energía que no se puede fingir, solo se puede vivir. La joven no lo sabe, pero acaba de recibir un regalo. El permiso silencioso para sentirse vista. Clara entiende ahora su misión. No vino a cambiar el mundo, vino a encender pequeñas luces en medio de la oscuridad. Y en cada mirada, en cada gesto, siembra algo que el ruido no puede tocar. Presencia, compasión, verdad. Esa noche, mientras duerme, Clara sueña con el monje. Él no habla, pero sus ojos lo dicen todo. Una sola frase resuena en su corazón. Ahora que lo sabes, ve afuera y enciende a otros. No necesitas convencer, solo necesitas ser. Tu luz hará el resto. Clara despierta con lágrimas. No de tristeza, sino de certeza. Sabe quién es. Sabe por qué está aquí. Se viste, se ata los zapatos y sale de casa no para buscar respuestas, sino para convertirse en una. Porque cuando despiertas, ya no puedes volver a dormir. Y el mundo necesita más almas despiertas como tú. Clara regresa, visible, sin entender el cambio repentino. Escenarios idénticos, mirada nueva, ella ve. Armonía donde hubo tensión, silencio donde hubo ruido. Aprendió que el poder no está en hacer más, sino en ser más. Más auténtica, más amorosa, más presente. El mundo no cambia porque lo fuerzas. Cambia porque tú cambias. Y eso transforma todo a tu alrededor. Ya no convence. Camina en coherencia, el alma responde. Una tarde, una joven se le acerca. La vio en la calle y sintió algo que no pudo ignorar. ¿Quién eres?, le preguntó. Clara da su cuaderno. Alma escrita. Silencio. Leyó algo. Cambió. Otra historia empezó sin saberlo. Así es como se propaga la luz. No con grandes discursos, sino con pequeños actos auténticos. Clara sembró libertad, siendo luz para ver. Una nueva vibración comenzaba a expandirse, no desde el ruido, sino desde la quietud. Y eso era imparable. Clara, esa noche, contempla las estrellas, sintiendo algo sagrado. Recuerda las palabras del monje. No estás aquí para aprender, estás aquí para recordar. Recordar que no eres lo que el mundo dice. No eres tu historia. Eres presencia pura, energía viva, verdad sin forma. Ese recuerdo brota, profundo, esperando ser oído. Y en ese instante, Clara entiende que el inconsciente colectivo no tiene poder sobre quien ha despertado, porque la paz no se busca, se recuerda, y cuando la recuerdas, el mundo ya no puede robártela. Clara recibe carta, joven café. Gracias por ser aquel gesto que parecía pequeño, había florecido, y ahora otra alma despertaba a su verdad. Clara entendió que no se trataba de cuántos, sino de cada uno, que una sola chispa puede encender un nuevo mundo. Desde ese día comenzó a escribir cartas. No sabía a quién llegarían, pero sabía que llegarían donde debían. Sus palabras no eran consejos, eran recuerdos, palabras que susurraban al alma. Despierta, tú también lo sabes. Así nació su propósito. No enseñar, sino recordar. No dirigir, sino encender. Un día, en medio del ruido, Clara se detiene. La ciudad vibra en caos.
Pero ella solo respira, cierra los ojos y todo desaparece. No hay edificios, no hay relojes, solo el latido de su alma que la guía. Abre los ojos y mira el mundo no como es, sino como podría ser. Y por un segundo, todo parece posible, porque cuando despiertas, dejas de correr. Y cuando dejas de correr, ves, el mundo exterior no ha cambiado, pero su mundo interior ahora es cielo abierto. Y desde esa quietud comienza a sembrar un nuevo ritmo, un latido limpio, presente, humano. Clara halla libro mudo. Palabras brotan al tocarlo. El libro habla de ella, de su viaje, de su despertar, de aquello que no fue aprendido, sino recordado. Y en la última página, una sola frase: el despertar no es un destino, es una elección constante. Clara sonríe. No necesita más respuestas, porque ya entendió que las respuestas siempre han estado dentro de ella. Ya no busca escapar del inconsciente colectivo, solo vibra por encima de él, y en esa vibración crea un nuevo mundo. Una puerta invisible se ha abierto dentro de ella, y esa puerta ya no se puede cerrar. Clara observa el bullicio, antes perdida, ahora serena. Ignora el ruido, el juicio, solo respira, persiste en calma. El inconsciente colectivo intenta arrastrarla, disfrazado de urgencia, miedo y drama, pero su centro ya no se negocia. Clara ya no lucha contra lo externo, simplemente no lo alimenta. No le da su atención ni su energía, y esa es su victoria. No ganar una batalla, sino no necesitar pelearla. La paz que habita en ella no tiene precio. Y una vez la encuentras, ya no vuelves a regalar tu poder al ruido. Una amiga le cuenta a Clara sus problemas. Está rota, llena de miedo y espera una solución rápida. Pero Clara no ofrece consejos, no impone respuestas. Solo entrega presencia, y eso lo cambia todo, porque comprendió que nadie puede despertar a otro, pero sí puede recordarle que ya es luz. La prueba no era convencer. La prueba era mantenerse en su frecuencia, incluso frente al dolor ajeno. Y esa firmeza amorosa fue el verdadero acto de servicio. No necesitó hacer nada extraordinario, solo mantenerse despierta mientras el otro recordaba cómo volver a sí mismo. Clara camina. El cielo es inmenso, sin miedo. Cada paso es una afirmación silenciosa. Estoy aquí. Estoy despierta. Estoy viva. Ya no necesita escapar de su mente. Ha hecho de su interior un lugar habitable. Ese equilibrio interno florece, atrayendo gente, eligiendo situaciones. Ella, vibrante, observa el inconsciente como nube, y en ese estado, Clara se convierte en lo que todos estamos destinados a ser, un puente entre lo invisible y lo real. Clara entra en una sala llena de personas nerviosas. No dice una sola palabra, pero todos sienten algo que los calma. Su energía habla antes que ella. Irradia algo que no se compra, no se enseña, solo se cultiva. No lleva un discurso, no busca aprobación, solo camina con verdad. Y eso basta para encender memorias dormidas. El verdadero cambio no necesita espectáculo, solo presencia auténtica. Porque cuando tú estás en paz, tu sola existencia invita a otros a recordarla. Y ese es su don ahora. No hacer magia, sino serla. Clara comienza a escribir su historia
no para contarla, sino para dejar huella a quienes aún no han recordado. Cada palabra lleva alma, cada página una llave. Sabe que su historia puede ser el espejo que otros necesitan, pero también sabe que la verdadera semilla no está en lo que escribe, sino en cómo vive. No predica, no empuja, solo inspira, y eso deja raíces más profundas que cualquier lección. Y así, sin buscarlo, se convierte en una llama silenciosa que enciende otras sin apagarse. La historia ya no es solo suya. Ahora pertenece al mundo que también está despertando. Y ahora, Clara ya no aparece en escena, porque la historia continúa contigo. Tú también lo has sentido. Ese susurro interno, esa inquietud sagrada, ese impulso de algo más. No es casualidad que estés aquí. Has sido guiado, igual que ella. Y esta historia solo te recordó lo que ya sabías. El inconsciente colectivo te ha rodeado durante años, pero ya no manda sobre ti, no si eliges elevarte. Ahora es tu turno de escuchar tu propia voz, de apagar el ruido, de recordar quién eres realmente. Y cuando estés listo, ve y despierta a otros. Sé una luz en medio de la oscuridad. Hay una verdad que siempre ha estado contigo, pero el ruido del mundo la tapó. No venías a encajar, venías a recordar. Y ese recuerdo es la llave, porque dentro de ti siempre ha existido una voz suave, firme, paciente, esperando ser escuchada. Esa voz no grita, no compite, solo espera a que elijas el silencio suficiente para oírla. Y una vez la escuchas, ya no puedes volver a ignorarla, porque esa voz eres tú. Tú no estás perdido, solo estás recordando el camino de regreso a ti mismo. Clara ya no necesita escapar, porque todo lo que buscaba ya está dentro de ella. Los pensamientos ya no la controlan, las emociones ya no la secuestran. Ella elige, ella crea, y esa libertad no depende del mundo, es su templo, su hogar, porque cuando tú sanas por dentro, todo lo externo empieza a ordenarse solo. Ya no se aferra a nada, porque ya lo es todo. Y en esa ligereza es donde finalmente empieza a volar. No se construyen templos con piedra, sino con actos invisibles de amor, compasión y presencia. El mayor legado no es lo que haces, es la vibración que dejas donde pasas. Y ese legado se transmite sin palabras, solo con verdad. No necesitas un escenario para brillar, solo un corazón despierto y una intención limpia. Tú también puedes ser esa llama, no perfecta, pero presente. Y eso basta, porque el mundo no necesita más ruido. Necesita tu luz, silenciosa y real. Esta historia termina aquí, pero tu camino apenas comienza. Tú eres la siguiente llama, el próximo puente, el nuevo comienzo. Ya no puedes hacerte el dormido, porque algo dentro de ti ya despertó. El inconsciente colectivo no podrá detener a quien ya se ha recordado. Así que camina, habla poco, ama mucho y recuerda, tú no viniste a adaptarte, viniste a iluminar. Ahora, ve y despierta a otros. En el silencio profundo del alma, donde el miedo ya no puede entrar,
Mi espada brilla como el alba. Soy luz que ha venido a despertar. Mis pasos no tiemblan en la sombra. Mi fe es mi escudo, mi verdad. He cruzado desiertos sin nombre, he vencido al eco de mi ayer. No lucho por gloria ni por hombres. Mi guerra es por el bien y el ser. Mi rostro sereno, mi fuego en calma. Mi mirada alivia, puede entender. Yo soy el guerrero del cielo, con la luz por bandera y amor por poder. Mi espada no hiere, transforma el veneno, y en cada batalla florece el deber. La oscuridad se arrodilla al camino cuando un alma en paz decide creer. Mis palabras no son solo viento, son semillas que despiertan flor. No grito, no impongo, soy aliento que levanta al que perdió su valor. Donde otros ven ruinas o tormento, yo veo portales hacia el amor. Ya no cargo cadenas ni juicios, dejé el ego rendido al perdón. Cada paso que doy es servicio, soy reflejo de un viejo sol. Vine al mundo no a ser servido, sino a encender el corazón. Yo soy el guerrero del cielo, con la luz por bandera y amor por poder. Mi espada no hiere, transforma el veneno, y en cada batalla florece el deber. La oscuridad se arrodilla al camino cuando un alma en paz decide creer. Mi nombre no importa, lo que soy es eterno. Mi misión no es vencer, es encender. Y si escuchas esta canción, es porque tú también viniste a recordar.